Buenas tardes, ¿cómo están? En esta ocasión les voy a mostrar algo que en mi opinión es bastante interesante y es la diferencia entre listas, arreglos unidimensionales de NumPy, arreglos bidimensionales de NumPy y arreglos tridimensionales de NumPy. Entonces, pues en una imagen de ello, de los arreglos de NumPy, uno podría con NumPy pedir que nos muestren imágenes y uno podría, bueno, es que con NumPy yo puedo tener el logo, siempre alude a un cubo, aludiendo a que es que con los arreglos de NumPy yo puedo como tener arreglos tridimensionales de números, de información en arreglo tridimensional. De hecho, puede hacerse en más dimensiones, pero lo que de pronto en principio quiero mostrarles hoy es arreglos entonces de una sola dimensión, de dos y de tres dimensiones. Entonces, para hacer eso, bueno, empecemos con las listas de NumPy, pero primero las listas de Python, no en NumPy. Entonces, estando en nuestro cuaderno Jupyter Notebook, yo puedo tener una lista. Recuerden que las listas, pues, las delimitamos con corchetes. Y en esa lista puedo tener a los números, voy a poner los primeros cuatro números pares, 0, 2, 4, 6. Ahí tendrían los cuatro números pares, esa sería una lista, un arreglo unidimensional. Ese es un arreglo, en una lista es un objeto de Python y, y ella tiene sus características diferentes a los arreglos de NumPy. Por ejemplo, el que las listas pueden estar constituidas por objetos diversos, pueden tener no solamente objetos numéricos, sino también funciones, elementos booleanos, pero en NumPy lo que queremos es que los arreglos tengan todos sus componentes, sean de una misma naturaleza numérica. Entonces, ahí tenemos una lista de Python. Ahora, una, un arreglo unidimensional de NumPy, pues entonces importamos con la sentencia import a NumPy, as np, y al importarla, bueno, ya puedo empezar a utilizar nuestra librería NumPy, que es una librería asociada a Python, y crear el primer arreglo unidimensional. Entonces voy a poner arreglo eh, 1dim, por decirlo así, como para decir, bueno, este es mi arreglo de una sola dimensión. Entonces escribo el nombre de la librería, bueno, el seudónimo, np.np, después array, para utilizar la función np.array, cuyo argumento debe ser una lista, de Python. Bueno, o sea, si es en el caso unidimensional, una lista de Python. Esa lista puede ser la que acabo de crear. Entonces puede ser simplemente lista, la lista que acabo de crear, y así con la lista de NumPy creado con la lista de Python, a la que llamé lista, creé un arreglo de NumPy de una sola dimensión. Entonces uno ve que los arreglos de una sola dimensión, pues, son en definitiva eh, formados por listas de Python. Entonces uno, para ver que efectivamente es de una sola dimensión, pues podemos decirle, bueno, pues arreglo 1dim, dame ndim, aplicarle el atributo ndim, y él me dice, bueno, este arreglo es de una dimensión A, efectivamente. Y si quieres ver una imagen, es como si esos números los tuvieras eh, en una hilerita. Voy a ponerles como esta imagen que me gusta, como si los tuvieras en una hilera horizontal, el 0, el 2, el 4 y el 6. Una hilera horizontal. Aquí, por ejemplo, en la imagen tenemos una hilera horizontal
un arreglo unidimensional, después un arreglo bidimensional y luego un arreglo tridimensional. Vamos acá a nuestra imagen. Aquí tenemos los tres tipos. Entonces tendríamos arreglos unidimensionales, 1D array, 2D array y 3D array. En los 1D array, el método shape nos va a arrojar una tupla que nada más tiene un elemento. Por ejemplo, miremoslo acá. Entonces, si yo arreglo 1dim, le aplico el método shape, en realidad es un atributo, no tengo que ponerle paréntesis. Entonces, miren que me da una tupla que tiene un solo elemento, el 4. Eso también nos indica que es que el arreglo es de una sola dimensión, un vector. En este caso, un vector fila. Ahora, ¿y si yo quiero un arreglo de 2 dimensiones? Pues un arreglo de 2 dimensiones es en el que usted tiene filas y columnas. Entonces, para decirle eso, en definitiva, un arreglo de 2 dimensiones, visto desde acá, es como si para crear un arreglo de una dimensión, tomaba una lista de números, para crear una lista de un arreglo de 2 dimensiones, voy a tomar una lista de listas. Bueno, entonces tomemos un arreglo, creemos un arreglo 2dim de 2 dimensiones. ¿Y cómo lo vamos a crear? Con np.array. 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 El autocompletado nos está generando problemas. Array. np.array. Y entre paréntesis voy a poner, bueno, una lista. Bueno, pues corchetes. De listas. Bueno, voy a ponerle una primera lista, corchetes, una segunda lista, corchetes, y una tercera lista. Entonces así ya tengo una lista que tiene 3 listas. En la primera lista voy a poner el 1, el 2 y el 3. En la segunda lista, el 3, el 4, bueno, no, el 4, el 5 y el 6. Y en la tercera lista, el 7, el 8 y el 9. Entonces así tengo una lista que tiene 3 listas. En la primera lista están los números del 1 al 3, en la segunda los números del 1 al 4, del 4 al 5 y en la tercera del 7 al 8. Así tengo un arreglo 2-dimensional. 2-dimensional. Entonces un arreglo 2-dimensional es una lista de listas donde las listas internas son arreglos unidimensionales. Entonces aquí, si queremos ver que nos quedó 2-dimensional, lo podemos hacer con el atributo ndim, entonces arreglo 2dim, le aplico el atributo ndim, y él me dice, sí, es un arreglo de 2 dimensiones, o arreglo 2dim, le aplico el método shape, y él ve el atributo shape, y él me dice, este es un arreglo de 3x3, es decir, ya es una tupla que tiene 2 componentes. Lo que nos dice que si es una tupla de 2 componentes es porque tiene 2 dimensiones. Esas 2 dimensiones lo puedes entender como que tuviéramos números que forman una primera fila, una segunda y una tercera. Una tercera fila. 1, 2 y 3 columnas. Entonces tendríamos como en la imagen, aquí por ejemplo en la imagen tenemos un arreglo de 2 filas, 3 columnas. Y aquí en Shape entonces nos va a aparecer 2x3, una tupla que tiene en su primera componente el 2 y en su segunda componente el 3. Y ahora este es el más interesante, el que es menos usual que uno lo utilice, que tiene que ver con tensores, y es los arreglos 3-dimensionales. Entonces, bueno, pues ponemos arreglo 3-dimensional. ¿Cómo lo creamos? Con np.array. Y np.array nos está molestando el autocompletado array. Y bueno, no dice, bueno, ¿y cómo creo un arreglo 3-dimensional?
Pues el arreglo tridimensional es una lista de listas, donde las listas internas contienen otras listas, donde las listas más internas son arreglos unidimensionales. Entonces, bueno, pues pensemos, por ejemplo, en un arreglo tridimensional que tiene, dos capas, y en la que cada capa tiene 4 componentes. Es como si tuviéramos un arreglo dos dimensional que tiene dos capas y que cada capa es una matriz 2 por 2. Entonces, bueno, pues si va a tener dos capas, bueno, entonces esta lista va a tener dos listas para las dos capas. Y cada capa, la primera capa, va a ser una matriz 2 por 2. Y la matriz 2 por 2, ¿cómo la hacemos? Pues ella es una lista que tiene dos listas. Una lista por cada fila. Y la segunda va a ser también una matriz que tiene 1,2 filas. Mire, como uno se puede como de pronto confundir por el número de corchetes. Y ya después te vas bueno, pues para la primera capa pongámosle con números impares. Entonces el 1, el 3, el 5 y el 7. Y para la segunda capa, números pares, 0, 2, 4,6. Entonces ya tenemos un arreglo tridimensional y ya lo creamos. Y ahora miremos que efectivamente NDIN nos dice, bueno, ya aquí tienes un arreglo tridimensional. Entonces, arreglo tridimensional punto dim. Y nos dice, bueno, aquí nos dice que nos aparece un errorcito. Aquí dice arreglo 3. Bueno, el autocompletado nos llevó una E. Y miren que, bueno, arreglo tridimensional punto ndim, porque el atributo es ndim. Y nos dice, bueno, nos quedó es que un arreglo no tridimensional, sino cuatrodimensional. Bueno, vamos a ver qué sería lo que se nos fue de más. De pronto, para crearlo, podemos primero, como lo que queremos es que quede con dos capas, una de números pares y otra de números impares. Bueno, una manera de arreglarlo es que no queden aquí tantos, como tenemos dos arreglos, quitémosle estos. Y estos dos. Y vamos a ver acá. Bueno, aquí borramos también aquí uno y aquí otro paréntesis. Y bueno, y aquí ya nos quedó tridimensional. Y siendo tridimensional, pues muéstreme, si es tridimensional, muéstreme la primera capa. Bueno, pues la primera capa, para mostrársela, le podemos decir muéstreme entre corchetes la primera capa, la capa 0. El arreglo tridimensional, la capa 0 para él, entonces ya nos aplica en el. Y me dice que la capa 0 es la de los números impares y la capa 1 es la de los números pares. Aquí se nos fue un corchete de más. Y miren que nos quedó dos capas. Bueno, entonces lo que pasa es que aquí me ha quedado como sobrando un corchete, eso es lo que también nos puede pasar en este. Es una manera que te recomiendo es que mires que lo que tienes que estar fijándote en el número de capas que quieres en el arreglo tridimensional, teniendo en cuenta que cada capa es una matriz dos dimensional o un arreglo dos dimensional. Entonces, aquí nos señala los corchetes principales para decir, bueno, ese es el arreglo tridimensional. Y ese arreglo tridimensional te vas al siguiente corchete y te dice, tiene esta primera capa y nos vamos después de la otra coma a la otra capa. Pero esa primera capa, miren que es un arreglo dos dimensional. Y esa segunda capa
es un arreglo dos-dimensional. Mire lo que sí, en el sentido de que es un arreglo dos-dimensional porque es una lista que tiene dos listas, donde cada lista es un arreglo unidimensional para las filas de la matriz 2x2 que quiere formar. Eso les quería mostrar. Entonces, en definitiva, el que tengan, pues que a partir de las listas puedo crear arreglos de NumPy unidimensionales y, y a partir de las listas también puedo crear arreglos de NumPy dos dimensionales y arreglos de NumPy tres dimensionales, que son opciones para guardar la información, siempre teniendo en cuenta la idea geométrica. Arreglo unidimensional lo puedes entender horizontal o vertical. Y arreglo dos dimensional como un arreglo rectangular de filas y columnas. Y el arreglo tridimensional como un arreglo que tiene filas, columnas y capas. Por ejemplo, en este usted podría entender, bueno, tiene dos capas y cada capa tiene cuatro filas, tres columnas. Esa es una manera de verlo. Muchas gracias.